Escocia no empieza en un mapa, sino en una sensación, en el viento que llega desde el océano, en la niebla que oculta las cumbres de las tierras altas. Aquí los lagos son oscuros y profundos, como si guardaran la memoria de milenios. Las islas se pierden en el agua fría y los castillos se alzan sobre rocas como si el tiempo no tuviera poder sobre ellos. Es un lugar donde la naturaleza suena más fuerte que las personas. Y cada paso te lleva más profundo en la historia. Y es precisamente desde aquí donde comienza el camino a través de esta tierra. Si te atraen este tipo de viajes, suscríbete. Aún quedan muchos lugares por sentir. Escocia es mucho más que un punto en el mapa. Es una tierra al norte de Gran Bretaña, donde el suelo se disuelve poco a poco en el océano, y la frontera entre tierra y agua nunca es del todo clara. Ocupa la parte norte de la isla de Gran Bretaña y se extiende hacia cientos de islas dispersas en las frías aguas del Atlántico y del Mar del Norte. Y aquí ya empieza su singularidad. No es una sola tierra, sino todo un archipiélago de mundos. Escocia suele dividirse en tres partes. Las tierras altas, territorios del norte, duros, con montañas, valles y espacios casi deshabitados. Las tierras bajas, un sur más suave, con colinas verdes y más vida. Y la franja central, una franja estrecha entre ambas donde se concentra la mayor parte de la población. Aquí se encuentran las ciudades más grandes, Edimburgo y Glasgow. Y es aquí donde se siente la Escocia moderna. Pero basta alejarse un poco y todo cambia rápidamente. Y ese cambio no es gradual, es casi brusco. Como si pasaras de un mundo a otro sin darte cuenta del momento exacto. Hace unos minutos, ciudad, carreteras, gente. Y de repente, espacio abierto, viento y silencio. El oeste y el este del país son como dos historias distintas. La costa este es más tranquila, abierta al Mar del Norte. Aquí llueve menos, hay más luz y el paisaje parece más suave. El oeste es completamente diferente. Aquí el Atlántico golpea directamente contra los acantilados. Llueve más, el viento es más fuerte y la costa está fragmentada en fiordos, bahías e islas. Es aquí donde Escocia se muestra más salvaje. Y es aquí donde aparece la primera verdadera sensación de viaje. No como desplazamiento entre puntos, sino como inmersión en un entorno que vive según sus propias reglas. El clima nunca es estable. El sol, la lluvia y la niebla pueden cambiar varias veces en una sola hora. Y esa inestabilidad forma parte del carácter del país. Aquí no se planifica el clima. Simplemente te adaptas a él. La naturaleza aquí no es solo un fondo, lo define todo. Miles de lagos están repartidos por todo el territorio. Algunos son amplios y abiertos, otros estrechos, oscuros y profundos, encajados entre montañas. Las montañas de las tierras altas no son las más altas de Europa, pero tienen otra fuerza.
son antiguas, están desgastadas por el tiempo y precisamente por eso parecen aún más imponentes. Los valles, glens, atraviesan este paisaje, llevando hacia ríos, lagos y el mar. Y cada uno tiene su propia historia. Pero quizá lo que más define a Escocia son sus islas. Hay más de 700, y cada una es un mundo aparte. Las Hébridas interiores, más cercanas al continente, con montañas dramáticas y costas rocosas. Las Hébridas exteriores, más lejos en el océano, más abiertas, ventosas y aisladas. Y también están las Islas Orcadas al norte, con otro ritmo y una historia aún más profunda. Cuando llegas aquí por primera vez, aparece una sensación extraña, como si no estuvieras viajando, sino regresando a un lugar que existía mucho antes que tú. En muchas de estas islas todavía se escucha el gaélico, antiguo como la propia tierra, una lengua que guarda la memoria de otra Escocia. La cultura aquí es tan fuerte como la naturaleza. Los clanes escoceses existen aún hoy. Cada uno tiene su historia, su tierra y su tartán. Un patrón único que se transmite de generación en generación. El kilt, que hoy parece un símbolo, fue en su día una prenda práctica. Permitía moverse por pantanos, montañas y vientos fríos. Y aún hoy, estos elementos siguen formando parte de la identidad. Y luego está el whisky. No es solo una bebida, es toda una cultura. Cada región tiene su propio sabor. Las islas, ahumadas e intensas. Las tierras bajas, más suaves y ligeras. Las tierras altas, profundas y complejas. Aquí el whisky es historia, clima y tierra en un solo sorbo. Escocia no intenta ser cómoda, no se revela de inmediato. Hay que recorrerla, verla bajo la lluvia, sentirla en la niebla, escucharla en el viento. Y solo entonces empieza a abrirse, y por eso seguimos adelante, para ver los lugares donde este país se siente con más fuerza. Edimburgo es una ciudad que no necesita explicación. Basta verla una vez y se queda contigo. La capital de Escocia se eleva sobre colinas volcánicas y eso se siente en todo. Aquí las calles no están simplemente trazadas, crecen junto con la piedra. La ciudad parece dividida en dos mundos. La ciudad vieja, medieval, densa, oscura. Calles estrechas, edificios altos de piedra y la sensación de que la historia no ha pasado. Sigue aquí. Sobre todo esto se alza el castillo de Edimburgo, una fortaleza que se asienta sobre la cima de una roca, como una extensión natural de la tierra. Ha visto guerras, reyes y siglos de cambios, y sigue siendo el corazón de la ciudad.
Desde el castillo desciende la Royal Mile, una de las calles más famosas de Escocia. Una cinta de piedra que conecta el castillo con el palacio de Holyrood House. Aquí cada metro es historia. Pero también existe otro Edimburgo. La ciudad nueva, amplia, luminosa, geométricamente precisa. Edificios de arenisca, calles rectas y una sensación de orden. Es otra época, la Ilustración. Y es esta dualidad lo que hace única la ciudad. Aquí la Edad Media y la modernidad no chocan, conviven. Para ver la ciudad en su totalidad, hay que subir más alto. Arthur's Seat, un antiguo volcán que observa Edimburgo. Desde su cima se abre una panorámica. La ciudad, el mar y un horizonte que parece infinito. Y es desde aquí donde se entiende, Edimburgo no es solo una capital. Es el lugar donde comienza la historia de todo el país. Por cierto, si te gusta, apoya este video con un like. Es la forma más sencilla de decir que todo esto no es en vano. Después de la ciudad, Escocia cambia radicalmente. Y eso se siente en cuanto llegas a la isla de Skye. No es solo una isla, es otro mundo. Aquí la tierra parece intacta, como si la civilización nunca la hubiera tocado. Acantilados que caen al océano, montañas que emergen entre la niebla y un viento que nunca se detiene. El océano aquí es abierto y poderoso. Las olas llegan desde lejos, recorriendo miles de kilómetros para romper contra estas costas. Uno de los lugares más conocidos de la isla es Naze Point, un acantilado que se adentra en el océano y un faro que se alza en el borde del mundo. Aquí no hace falta explicar nada. Basta con quedarse de pie y ver cómo el agua se encuentra con la piedra. En el interior de la isla aparecen otras formas. Old Man of Storr, una aguja de roca que se eleva hacia el cielo, como si fuera el resto de algo antiguo e incomprensible. Y un poco más allá, las Fairy Pools, agua cristalina que fluye entre las rocas formando piscinas naturales. Aquí todo parece sacado de una leyenda. Pero Skye no son solo puntos en el mapa. Es la sensación del espacio entre ellos. Carreteras que serpentean entre colinas. Valles vacíos donde no hay nada más que hierba y viento. Lugares donde puedes conducir durante horas sin cruzarte con nadie. El clima no cambia todo en cuestión de minutos. La luz aparece y desaparece. La niebla revela las montañas y enseguida las vuelve a ocultar. Y ese movimiento constante hace que el paisaje esté vivo. Skye tiene una atmósfera especial, celta, casi mítica.
Este lugar no resulta familiar. Parece más antiguo que cualquier historia. Y es aquí donde empiezas a sentir la verdadera Escocia. El camino a través de las tierras altas es una parte del viaje en sí, y uno de sus símbolos es el viaducto de Glenfinnan. Un arco de piedra que atraviesa el valle, 21 tramos arqueados que se extienden sobre el paisaje. Parece que siempre hubiera estado allí, aunque en realidad es una obra de ingeniería victoriana. Este viaducto forma parte de la West Highland Line, una de las líneas ferroviarias más hermosas del mundo. El tren avanza lentamente y da la sensación de que no solo atraviesa el espacio, sino que se integra en él. Alrededor, las tierras altas en su forma más pura. Colinas cubiertas de hierba, agua que refleja el cielo y una sensación de amplitud abierta. Debajo del viaducto se extiende el Loch Shiel, largo, tranquilo, casi inmóvil. Es aquí donde aparece la sensación del camino, no como desplazamiento, sino como experiencia. Y quizá por eso este lugar se convirtió en parte del imaginario del cine. Pero incluso sin eso, funciona por sí mismo. Es un punto donde la naturaleza y el ser humano, por un breve instante, laten al mismo ritmo. Por cierto, si te gustan estos videos, no olvides dejar tu like. Lo agradezco muchísimo. Hay lugares que parecen creados casi para representar a todo un país. Eilean Donan es uno de ellos. El castillo se alza en una pequeña isla donde se encuentran 3 lagos. El agua lo rodea por completo y parece que emerge directamente de la piedra y la niebla. Un estrecho puente de piedra conduce hasta él. Simple, pero preciso, como si conectara 2 mundos, la tierra y la historia. Las primeras fortificaciones aparecieron aquí en el siglo XIII. El castillo fue construido como defensa contra los vikingos y como punto estratégico para controlar las rutas acuáticas. A lo largo de los siglos, sobrevivió a guerras, asedios y destrucción. En el siglo XVIII fue prácticamente destruido y durante mucho tiempo quedó como una ruina de piedra en medio del agua. Pero a comienzos del siglo XX fue restaurado, piedra a piedra, con respeto por su forma y su espíritu.
hoy luce casi perfecto. Y es precisamente esa armonía lo que lo hace tan reconocible. Agua, piedra, montañas al fondo y una luz que cambia constantemente. Eilean no es solo un castillo, es una imagen de Escocia que parece haber existido siempre. Hay lugares que viven no solo en la realidad, sino también en la imaginación. Loch Ness es uno de ellos. Este lago se extiende casi 40 kilómetros a través de las tierras altas, como una cinta oscura entre las colinas. Sus aguas son profundas y frías. En algunos puntos, más de 200 metros. Y es precisamente esa profundidad la que crea una sensación de misterio. El agua aquí es casi negra. Por la turba y los minerales no refleja la luz, sino que la absorbe. Pero incluso sin las leyendas, Loch Ness tiene su propia fuerza. Este lago se formó después de la última glaciación. Enormes masas de hielo tallaron este profundo canal, dejando tras de sí un agua fría y silenciosa. Aquí casi no hay sonidos, solo el viento y el leve movimiento de la superficie. Pero si te quedas más tiempo, empiezas a notar algo distinto. Cómo cambia la luz sobre el agua. Cómo una superficie se mueve lentamente, como si algo respirara debajo. Y es en ese silencio donde empieza a trabajar la imaginación. Loch Ness no es solo un lugar, es un estado, donde la línea entre lo real y lo imaginario se vuelve casi imperceptible. Después de la naturaleza salvaje, aparece la ciudad. Inverness es un centro tranquilo del norte. Se la llama la capital de las tierras altas, aunque no intenta parecer una gran ciudad. El río Ness atraviesa la ciudad, divide el espacio en dos y marca el ritmo de todo lo que la rodea. Aquí la vida transcurre más despacio, sin contrastes bruscos, sin el ruido de las grandes ciudades. El castillo de Inverness se alza sobre una colina junto al río. Un edificio moderno, pero con la sensación de una base antigua bajo él. Desde aquí se abre la vista hacia la ciudad y hacia las llanuras que conducen al mar. Inverness no es un lugar donde uno se quede mucho tiempo. Es un lugar de paso. Aquí se compran cosas antes del viaje, se pasa la noche y se sigue adelante, hacia el norte o hacia las islas. Pero precisamente eso es lo que lo hace importante. Es un punto de transición, una frontera entre lo familiar y lo salvaje. Y es aquí donde comienza otra Escocia. Ullapool
Es un pequeño puerto que parece casi casual, pero son precisamente estos lugares los que permanecen más tiempo en la memoria. Se encuentra a orillas del Loch Broom, donde el agua penetra profundamente en la tierra, formando un puerto tranquilo. Casas blancas se alinean a lo largo de la costa, y su simplicidad hace que el lugar sea aún más reconocible. Aquí no hay prisa, solo barcos, el viento del océano y el sonido del agua moviéndose lentamente en la bahía. Es un puerto pesquero y esa esencia aún se siente en todo. El olor del mar, mariscos frescos y pequeños restaurantes donde todo parece auténtico. Pero Ullapool también es un punto de partida. Desde aquí salen los ferries hacia las Hébridas exteriores, hacia islas que se encuentran más allá, en el océano. Y hay una sensación especial en ello, como si estuvieras en el límite, aún aquí, pero ya un poco allí. Por la tarde el pueblo se vuelve aún más silencioso. La luz cae sobre el agua y todo se ralentiza. Y es justo en ese momento cuando comienza otro ritmo del viaje. Hay lugares donde se siente el final. Las Hébridas exteriores son uno de ellos. Es una cadena de islas que se extiende en el Atlántico, como una frontera entre la tierra y el océano abierto. Aquí el espacio funciona de otra manera. El horizonte es más amplio, el viento es más fuerte y las distancias se sienten más profundas. Las islas parecen remotas no solo geográficamente, sino también en el tiempo. En muchos asentamientos todavía se escucha el gaélico. No solo ha sobrevivido, sigue vivo. La cultura aquí es diferente, más tranquila, más reservada. En algunos lugares, el domingo sigue siendo un día de silencio. Casi nada funciona, y eso crea un ritmo de vida muy particular. Pero lo que más impresiona es la naturaleza. Las playas aquí resultan inesperadas para Escocia. Arena blanca, agua clara y casi total ausencia de personas. A veces parece que estás completamente solo. Pero el agua es fría y el viento te recuerda rápidamente dónde estás. El océano aquí no es solo un fondo, domina. Define todo: el clima, el sonido, el espacio. Y precisamente por eso, estas islas se sienten como el verdadero borde de Europa. Un lugar donde ya no hay nada más, solo agua y un horizonte que no tiene fin. En medio de este espacio abierto, aparece algo completamente distinto. Las piedras de Cadamis. Piedras que llevan aquí más de 5.000 años. Más antiguas que la mayoría de los monumentos conocidos de Europa. Están dispuestas en forma de círculo, con líneas que se extienden en diferentes direcciones, como si marcaran caminos importantes para quienes las construyeron.
pero su significado exacto sigue siendo desconocido. Tal vez fue un lugar de rituales, tal vez un observatorio del cielo. Pero su significado exacto sigue siendo desconocido. Tal vez fue un lugar de rituales, tal vez un observatorio del cielo. Alrededor, un paisaje abierto. Hierba, viento y cielo. A menudo llega la niebla, y entonces las piedras desaparecen parcialmente en ella, como si no pertenecieran a este tiempo. Aquí no hay ruido, solo silencio y espacio, y la sensación de que este lugar recuerda algo muy antiguo. Después de las islas abiertas, Mu se siente diferente. Más cercana, más viva, pero aún salvaje. Es una de las islas más diversas de Escocia. Su costa está recortada por bahías y acantilados. El mar penetra profundamente en la tierra, creando refugios para animales y embarcaciones. La principal localidad es Tobermory, un pequeño puerto con casas de colores que se reflejan en el agua. Parece casi irreal de lo tranquilo que es, pero basta alejarse un poco y comienza la naturaleza de verdad. Aquí puedes ver focas tumbadas sobre las rocas junto al agua, y en el cielo aparecen águilas marinas. Grandes, lentas, casi silenciosas. La isla transmite una sensación de libertad, sin grandes ciudades, sin multitudes. Y desde aquí es fácil llegar a Iona, un lugar con un profundo significado histórico para toda Escocia. Pero incluso sin eso, Mull es suficiente por sí sola. Es la esencia concentrada de la Escocia insular. Agua, viento y una naturaleza que vive a su propio ritmo. Después de la naturaleza salvaje, aparece un lugar donde todo se suaviza un poco. Portree, un pequeño pueblo en la isla de Skye. Su nombre significa Puerto del Rey. Y aunque hoy no hay reyes aquí, el lugar conserva una atmósfera especial. Lo primero que llama la atención son los colores. Casas junto al puerto pintadas en rosa, azul, amarillo, verde. Se reflejan en el agua y crean una sensación de calma. El puerto vive su propia vida. Los barcos pesqueros entran y salen, y el aire huele a mar. Este lugar es una base para explorar Skye. Desde aquí parten rutas hacia montañas, acantilados y costas. Pero Portree no es solo un punto de partida. Por la noche el pueblo cambia. La luz se vuelve más suave. Hay menos gente y el puerto se sumerge en el silencio. Aquí aparece otra sensación.
no de aventura, sino de tranquilidad. Y eso es lo que hace especial a Portree. Hay lugares que se sienten más intensos que otros. Glencoe es uno de ellos. Este valle fue formado por glaciares. Enormes masas de hielo tallaron lentamente la tierra, dejando tras de sí un corte amplio y profundo. Hoy se elevan montañas que parecen afiladas y casi severas. El paisaje aquí es grande. No solo es hermoso, domina. Una de las formaciones más conocidas son las Three Sisters, tres macizos montañosos que se alzan juntos como una pared. Pero Glencoe no es solo geografía. En 1692 ocurrió aquí una tragedia, la masacre del clan MacDonald. Anfitriones que habían acogido a sus huéspedes en sus casas fueron traicionados y asesinados. Esa historia dejó una huella que aún se siente hoy. Y por eso la atmósfera aquí es distinta. Cuando la niebla desciende sobre el valle, las montañas desaparecen parcialmente y el espacio se vuelve aún más profundo. El silencio aquí no está vacío, está lleno. Y si te quedas más tiempo, empiezas a percibir la escala de otra manera. Las montañas no solo están ahí, parecen presionar el espacio. El sonido del viento atraviesa las laderas y da la sensación de que lleva consigo algo más que simplemente aire en movimiento. La carretera que cruza el valle se ve pequeña frente a este paisaje, y la persona también. Glencoe no intenta agradar. No es suave ni cómodo. Pero precisamente en esa dureza está su fuerza. Glencoe es un lugar donde la naturaleza y la historia se funden en una sola sensación, severa, pesada y al mismo tiempo hermosa. Después de Glencoe, la carretera continúa hacia las montañas y aquí aparece Fort William, una ciudad situada al pie del Ben Nevis, la montaña más alta de Gran Bretaña. Es aquí donde comienzan muchas rutas, ascensos a pie, travesías de montaña, largos días en plena naturaleza. Fort William no parece una ciudad turística. Se siente más como una base. Un lugar donde uno se prepara para el camino. Aquí se compra equipo, se revisa el clima y se planifica la ruta. Alrededor, montañas, grandes, pesadas y muy reales. El Ben Nevis se eleva sobre todo este espacio. Su cima a menudo queda cubierta por las nubes y da la sensación de que vive aparte.
El clima aquí puede cambiar muy rápido. Sol, viento, lluvia. Todo va y viene. Y eso crea una sensación de expedición. Fort William es un límite. Aquí termina la comodidad habitual y comienza la verdadera Escocia de montaña. Un lugar donde ya no solo observas la naturaleza, sino que entras en ella. A veces, la carretera deja de ser solo parte del recorrido y se convierte en la experiencia misma. Bealach Nava es una de ellas. Es una estrecha carretera de montaña en el oeste de las Tierras Altas, que asciende por encima del nivel del mar, enroscándose lentamente en una serie de curvas cerradas. Las curvas de herradura aquí no son solo un elemento técnico. Te obligan a avanzar despacio y a sentir cada metro de la subida. El asfalto se eleva, entre laderas donde casi no hay protección contra el viento. Y con cada curva se abre un nuevo horizonte. Desde arriba se ve la costa, islas en el océano y largas líneas de agua que penetran en la tierra. Esta carretera fue en su día el único acceso a Applecross, un asentamiento remoto en el borde de la costa, y aún hoy no ha perdido esa sensación de aislamiento. Aquí es difícil moverse rápido, y precisamente ahí está su sentido. Bealach Nava no trata de velocidad, trata del movimiento como experiencia, de la altura, del riesgo y de la libertad que se abre con el espacio. Después de la carretera, el espacio cambia de repente. Procton es un pequeño pueblo a orillas del Loch Carron. Tranquilo, casi imperceptible, pero muy especial. Aquí no hay montañas dramáticas ni grandes puntos de interés. En su lugar, calma. Las casas se alinean junto al agua. En muchas están pintadas en tonos claros. Se reflejan en la superficie tranquila del loch, creando una imagen suave, casi inmóvil. Pero lo más inesperado son las palmeras. Gracias a un microclima suave, crecen aquí, rompiendo la idea habitual de Escocia. La vida en Procton transcurre despacio. Barcos pesqueros junto a la orilla, personas que no tienen prisa, y da la sensación de que el tiempo aquí se estira un poco. Por la tarde la luz se vuelve cálida y todo el paisaje se vuelve aún más tranquilo.
Brockton es una pausa, un lugar donde el viaje se ralentiza por un momento para sentir otro ritmo de este país. En el interior de Escocia existe otro mundo. No la costa, no las islas, sino un espacio que se abre hacia adentro. Cairngorms es el parque nacional más grande del país y uno de los mayores de toda Gran Bretaña. Es un territorio donde la naturaleza se siente más dura y menos alterada por el ser humano. Aquí hay montañas, pero son diferentes, no afiladas como en el oeste, sino amplias y extendidas. Grandes mesetas se elevan a gran altura, e incluso en verano puede haber nieve. El clima es casi subártico. Vientos fríos, cambios bruscos de tiempo y una sensación constante de espacio abierto. En este paisaje se conserva el bosque de pino caledonio, un antiguo bosque que cubría gran parte de Escocia. Hoy solo quedan fragmentos. Y es aquí donde puedes ver cómo era esta tierra hace miles de años. El parque alberga muchos animales, ciervos, aves e incluso renos, reintroducidos en el siglo XX. Se mueven por las mesetas como si este fuera su hogar natural. Pero lo que más se siente aquí no es la fauna ni el paisaje, es el espacio. No hay límites claros. Las líneas del horizonte se difuminan. Las distancias parecen mayores de lo que realmente son. Puedes caminar durante horas sin encontrarte con nadie. Y en algún momento dejas de buscar referencias. Solo queda el movimiento, los pasos y el sonido del viento que nunca se detiene. La luz aquí es distinta, más fría, más intensa y cambia la percepción de todo. Cairngorms no es un lugar para ver rápido. Hay que estar dentro, caminar, mirar, escuchar. Y poco a poco entender que esta parte de Escocia vive según sus propias reglas. Las reglas del espacio, del frío y del tiempo, que aquí se siente de otra manera. Aberdeen se ve diferente, contenido, preciso, sin dramatismo innecesario. Se la conoce como la ciudad del granito, la ciudad del granito. Los edificios están construidos con piedra gris que bajo el sol empieza a brillar como plata. Y eso crea una atmósfera especial, fría, pero definida. La ciudad está junto al Mar del Norte, y aquí el mar se siente más que en ningún otro lugar. No es una costa turística, es un mar de trabajo. Los barcos pesqueros salen y regresan con su captura, y junto a eso, otra industria. Las plataformas petroleras del Mar del Norte han convertido a Aberdeen
en uno de los principales centros energéticos de Europa. Y esa dualidad se percibe en todo: el puerto antiguo y los barcos modernos, el trabajo tradicional y la tecnología actual. Union Street atraviesa el centro de la ciudad. Aquí se mezclan tiendas, oficinas y la vida cotidiana. Aberdeen no intenta ser bonito, simplemente funciona. Y ahí está su carácter. Hay castillos que están sobre la tierra y hay otros que parecen suspendidos sobre ella. Dunnottar es uno de esos. Se encuentra sobre un acantilado que se eleva unos 50 metros sobre el océano. Por todos lados, agua, y solo un estrecho camino conduce a la entrada. Para llegar hasta aquí, hay que bajar y luego volver a subir. Y ese recorrido ya crea una sensación de aislamiento. También se asocia este lugar con William Wallace, uno de los principales símbolos de la resistencia escocesa. Hoy el castillo es una ruina, pero es una ruina con fuerza. Las paredes se funden con la roca, el viento atraviesa las aberturas y el océano recuerda constantemente su presencia. Dunnottar no es solo historia, es una sensación de límite donde la piedra, el agua y la memoria se convierten en una sola cosa. Dundee es una ciudad que ha cambiado. En su día fue un centro industrial, conocido por 3 palabras: yute, mermelada y periodismo. Aquí se producían tejidos de yute, se hacía mermelada y se desarrollaba la industria editorial. Pero con el tiempo, esa etapa llegó a su fin y Dundee empezó a transformarse. Hoy se ve más moderna, líneas más limpias, nuevos espacios, otro ritmo. El símbolo de esta transformación es el V&A Dundee, un museo de diseño que se alza directamente sobre el agua. Su arquitectura es marcada, pero encaja en el entorno. Cerca de allí hay otro símbolo, el barco Discovery. Fue en él donde Robert Scott partió hacia la Antártida. Hoy permanece en el puerto, como un recordatorio de otra época. Dundee ha conservado su pasado portuario, pero ha encontrado un nuevo papel. Es una ciudad que no desapareció con los cambios, sino que se transformó. Y precisamente por eso se siente viva. St. Andrews no intenta impresionar con escala. Funciona de otra manera, más silenciosa. Aquí todo está construido con piedra y tiempo. Sobre la ciudad se elevan las ruinas de la catedral. La catedral, que en su día fue una de las más grandes de Escocia, hoy
Solo quedan muros, abiertos al cielo y al viento del mar. Cerca está la universidad, una de las más antiguas del país. La Universidad de St. Andrews existe aquí desde hace más de 6 siglos. Y se nota. Aquí no se viene solo por el conocimiento, también por la sensación de tradición. Y también por el golf. Fue aquí donde nació este deporte. El Old Course se encuentra justo junto al mar. Campo abierto, viento y horizonte. St. Andrews combina cosas que rara vez existen juntas: intelecto y simplicidad, el silencio académico y el sonido de las olas. Esta ciudad no cambia su ritmo, lo mantiene durante siglos. Y precisamente por eso se siente tan completa. Stirling es la Escocia de la fuerza, una ciudad situada en el límite entre el sur y el norte, y que controla ese paso. La llamaban la llave de Escocia, y no es una metáfora. Sobre la ciudad se alza Stirling Castle, una fortaleza sobre la roca que domina todo el entorno. Aquí se coronaban los gobernantes. Aquí vivió Mary, Queen of Scots. Y aquí se decidía el destino del país. Desde esta altura se ven las llanuras y los campos de batalla. Uno de ellos, Bannockburn, el lugar donde los escoceses lograron una victoria que cambió la historia. Cerca se eleva el Wallace Monument, una alta torre de piedra dedicada a William Wallace. No es solo sobre una persona, es sobre una idea, sobre la lucha, sobre la independencia, sobre la memoria. En Stirling se siente la tensión, no ruidosa, pero constante. Aquí la piedra no es solo arquitectura, es un símbolo de poder. Y aunque la ciudad parezca tranquila, la historia no desaparece. Permanece en el paisaje, en la altura, en la mirada hacia el horizonte. Stirling es el lugar donde Escocia se formó como estado y donde cada colina recuerda más de lo que parece. Castle resulta familiar, incluso si es la primera vez que estás aquí. Es una fortaleza escocesa clásica. Piedra, torres, un patio cerrado. Compacta, concentrada. Pero su historia funciona de otra manera. Castle aparece con frecuencia en el cine. Películas, series, escenas que se reconocen al instante. Desde Monty Python hasta dramas históricos modernos. Y por eso este castillo existe en dos mundos: el real y el imaginado. Aquí la Edad Media se cruza con la cultura popular. Menos solemne que las grandes fortalezas, pero no menos atmosférico. Dune es una pausa, una historia breve que no impone con escala, sino que funciona a través del reconocimiento. Y deja la sensación de que esta piedra ya la has visto antes.
Glasgow no intenta ser bonita, simplemente vive, y lo hace con fuerza. Es una ciudad que en su día construyó barcos, creó industria y trabajó sin parar. Hoy suena diferente, pero la energía sigue ahí. En el centro se alza la Catedral de San Mungo, una arquitectura gótica oscura que ha sobrevivido a siglos de cambios. Cerca está la necrópolis, un cementerio sobre una colina, donde la piedra y el silencio crean otro mundo. Pero Glasgow no es solo historia. Su verdadero ritmo se siente en el West End. Aquí las calles están llenas de música, pequeñas tiendas, mercados y gente que construye la ciudad cada día. La Universidad de Glasgow se eleva sobre el barrio, como otra silueta gótica. La arquitectura antigua y la energía joven conviven aquí. Y en algún punto entre ambas, el Clyde, un río que en su día fue el centro de la construcción naval, hoy refleja la nueva arquitectura y la nueva vida de la ciudad. Glasgow ha cambiado, pero no ha perdido su carácter. Sigue siendo una ciudad trabajadora, honesta y muy viva. Loch Lomond es calma. Después de las ciudades y las carreteras, suena más silencioso. Es el loch más grande de Escocia por superficie. Un amplio cuerpo de agua que se extiende entre colinas y montañas. Su superficie a menudo parece un espejo. Refleja el cielo, las nubes y una luz que cambia constantemente. En el agua se dispersan islas, pequeñas, grandes, algunas cubiertas de bosques, otras apenas fragmentos de tierra en medio del agua. Este lugar tiene un significado especial. Aquí pasa la frontera entre las tierras bajas y las tierras altas. Y es precisamente aquí donde cambia la sensación del espacio. El paisaje se vuelve más salvaje, más profundo. Loch Lomond no es la Escocia dramática, es suave, pero precisamente por eso es tan querido. Es un lugar al que se vuelve. Más adelante, el paisaje se abre aún más. Loch Lomond se transforma en algo mayor. Parque Nacional del Loch Lomond y los Trossachs es Escocia en miniatura. Aquí está todo: lagos, bosques, colinas y montañas que se elevan de forma gradual. Es un espacio de transición entre las tierras altas y las tierras bajas, entre lo salvaje y lo suave. El paisaje cambia rápidamente. Un giro y aparece un bosque. Unos minutos más y se abre el agua. Benvenue se eleva sobre este espacio.
No es una montaña alta, pero ofrece una vista que lo reúne todo. Desde aquí se puede ver cómo este territorio funciona como un conjunto. A los Trossachs a menudo lo llaman la Escocia de cuento, y se siente así. No hay contrastes bruscos, todo es fluido. El verde, el agua, la luz que atraviesa los árboles. Este lugar no impresiona de inmediato. Funciona lentamente. Y precisamente por eso permanece contigo. Arran a menudo es llamada Escocia en miniatura. Y no es una exageración. En una isla relativamente pequeña, se reúne casi todo lo que define al país. En el norte se elevan montañas, escarpadas, rocosas, típicas de las tierras altas. En el sur, un mundo completamente distinto. Colinas suaves, campos verdes y costas tranquilas. Entre ambos, castillos, carreteras junto al mar y pequeños pueblos. Aquí todo es más compacto, pero no menos auténtico. Arran está cerca de Glasgow y por eso parece accesible. Pero en cuanto llegas, la sensación cambia. El ritmo se ralentiza. La vida local es sencilla. Pesca, granjas, pequeñas comunidades donde las tradiciones no desaparecen. En la isla hay una destilería. Y también aquí el whisky forma parte del paisaje. Arran no es una versión reducida de Escocia, es su esencia concentrada. Islay ya no es solo un lugar, es sabor, es aroma y es una sensación que o la percibes de inmediato o no la percibes en absoluto. Esta isla es conocida en todo el mundo gracias al whisky. Aquí funcionan varias destilerías y cada una tiene su propio carácter. Pero hay algo que las une, la turba. Es lo que define el sabor del whisky local. Se quema para secar la malta y el humo penetra en el grano, dejando ese aroma intenso, ahumado, tan característico. No a todo el mundo le gusta, pero es precisamente eso lo que ha convertido a Islay en un lugar de culto. La isla no vive solo de la producción. En invierno llegan miles de aves desde el Ártico. La costa se llena de vida que cambia con las estaciones. Y en primavera todo se transforma. Comienza el Festival del Whisky. La isla, normalmente tranquila, se vuelve ruidosa.
Gente de todo el mundo llega hasta aquí. Y durante unos días, Ayla se convierte en el centro de una cultura que se ha formado durante siglos. Las Orcadas son otro nivel del tiempo. Aquí todo empieza no con la historia, sino con la prehistoria. Estas islas se encuentran al norte, entre el mar y el cielo, donde el viento casi nunca se detiene. Y es precisamente aquí donde se conservan algunos de los monumentos más antiguos de Europa. Skara Brae, un asentamiento de más de 5.000 años. Casas de piedra integradas en la tierra, tan bien conservadas que permiten imaginar la vida de quienes vivieron aquí. Cerca está el Ring of Brodgar, un círculo de piedra que sigue siendo un misterio. Nadie sabe con certeza para qué fue construido, pero la sensación del lugar es más fuerte que cualquier explicación. Las Orcadas no son solo arqueología, es vida junto al mar. Aves, acantilados, olas que dan forma a este espacio cada día. La gente vive aquí junto a este entorno. No lo cambia, se adapta a él. Incluso la modernidad se siente distinta. El viento se convierte en energía, el océano en recurso. Pero la sensación sigue siendo la misma. Y si te quedas un poco más, empiezas a notar cómo todo se superpone lentamente. Lo nuevo sobre lo antiguo, el presente sobre miles de años. Las piedras no parecen abandonadas, parecen parte de un espacio que simplemente no cambia rápido. Incluso el sonido es distinto aquí. El viento no solo sopla, llena el espacio. Y en algún momento dejas de pensar en el tiempo de la forma habitual. Este es un lugar donde el tiempo no avanza deprisa, se acumula y permanece en la piedra, en el viento y en el silencio, que suena más profundo que cualquier palabra. Escocia no termina, simplemente cambia de ritmo. Hemos recorrido este camino desde las tierras altas, envueltas en niebla, hasta las costas donde la tierra se encuentra con el océano. Desde ciudades de piedra hasta lugares donde solo hay viento, agua y espacio. Aquí el paisaje cambia constantemente, pero la sensación permanece. Es un país donde la historia no está separada del presente, donde los castillos no son monumentos, sino parte del paisaje, donde las carreteras no solo te llevan hacia adelante, sino también hacia adentro del tiempo. Escocia no intenta impresionar, simplemente existe tal y como es. Y eso es precisamente lo que la hace tan fuerte. Quizá por eso dan ganas de volver, para ver otra costa, otra isla, otro mundo bajo el mismo cielo. Y tal vez, la próxima vez, sea ya otro viaje, otra ruta, otro ritmo de esta tierra. Porque Escocia nunca se revela del todo. Siempre deja algo sin decir. Algo que te hace volver una y otra vez. Y cuando ya te vas de aquí, la sensación no desaparece. Se queda en algún lugar dentro de ti, junto con el viento
el espacio y estos paisajes silenciosos. Si te gustan este tipo de viajes, suscríbete al canal. Aún quedan muchos caminos por recorrer, donde no solo importa el lugar, sino la sensación que deja. Porque el mundo es grande y lo más interesante todavía está por delante.